Volviendo en este tercer video, donde estamos viendo nuestros circuitos RC, habíamos visto, ¿cierto?, cómo variaba el potencial en el condensador en la medida que se cargaba, y ahora vamos a ver qué pasa con la corriente en el circuito en la medida que se carga el condensador. Tal como habíamos visto al inicio, vemos que cuando cerramos el switch vamos a empezar a tener, ¿cierto?, que se carga el condensador y va a empezar a aumentar la diferencia de potencial en este condensador. De tal manera que al inicio yo voy a tener la corriente máxima circulando por ahí, que son 12 microamperes, ya como ya habíamos calculado. Sin embargo, en la medida que se empieza a cargar este condensador, ¿sí?, la corriente va a ir disminuyendo exponencialmente. Cuando yo no he cerrado el circuito tengo 0 corriente y apenas yo lo cierro tengo 12, pero empieza a bajar inmediatamente de manera exponencial. ¿Por qué empieza a bajar? Porque en el condensador empieza a aparecer una diferencia de potencial, ¿sí?, pero en el sentido opuesto que la batería. Por lo tanto, yo voy a tener una 12 volts, lo que caiga en mi resistencia, y acá voy a tener un potencial inverso, ¿cierto?, que va entonces a jugar en contra de la circulación de la corriente cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente, cuando este condensador alcance 12 volts, voy a tener 12 volts acá, menos 12 volts acá, y ahí ya no circula más corriente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la caída de corriente que yo voy a ver en el tiempo cuando estoy cargando el condensador. Las ecuaciones que rigen el gráfico que acabamos de ver son las siguientes. Tenemos que la corriente en el tiempo será igual a un valor máximo, ¿cierto?, que es el valor inicial, por E elevado a menos T partido por RC. Y aquí vemos de nuevo aparecer el término RC, que era la constante de tiempo tau que habíamos definido anteriormente. ¿Qué pasa cuando el tiempo vale RC? En ese momento la corriente ya ha disminuido hasta un 37% de la corriente inicial. En este caso, cuando si yo evalúo la corriente a un tiempo RC, que en este caso eran 20 segundos, recuerden, voy a tener un 37% de la corriente inicial, por lo tanto voy a tener 4,41 microamperes circulando por mi circuito cuando han pasado 20 segundos después de haber cerrado el switch. Igual que en el problema anterior, porque el circuito es el mismo, ¿cierto? Tau en ese caso vale 20 segundos. La resistencia por la capacitancia. Si graficamos, ¿cierto?, qué es lo que pasa cuando ha transcurrido el tiempo tau, lo tenemos aquí. Vamos a ver que al tiempo tau, la cantidad de corriente que circula por mi circuito es igual a 4,41 microamperes, que era el valor que habíamos calculado aquí previamente, es decir, el 37% de la corriente inicial, una vez que ha transcurrido tau. De la misma manera que calculamos para el potencial, vamos a asumir que cuando ya hayan transcurrido 5 taus, o sea, en este caso 100 segundos, la corriente que circule por el circuito ya va a ser prácticamente 0, ¿ya? Y la vamos a considerar como 0. Podemos entonces preguntarnos, por ejemplo, en cuál de los siguientes circuitos el condensador que está presente se carga más rápido, ¿sí? Y aquí tengo unos circuitos, tienen todos la misma batería, ¿sí? Estos dos tienen un condensador que tiene la misma capacitancia, sin embargo, tienen resistencias que son diferentes. Uno tiene 100 ohm y el otro tiene 200 ohm. ¿Cuál creen ustedes que se cargará más rápido? Para poder saber eso, tenemos que recordar el concepto el concepto de la constante de tiempo tau, que es igual a RC. En este caso, voy a tener 10 a la 2 por 10 a la menos 6. Voy a tener 10 a la menos 4 segundos. Y en este caso, voy a tener 2, ¿cierto?, por 10 a la menos 4 segundos. O sea, voy a tener el doble. Tau aquí vale el doble. Entonces, si los calculamos, vamos a tener, como decíamos, que en el primer circuito voy a tener 0,1 milisegundos, ¿sí? En el segundo circuito voy a tener 0,2 milisegundos, el doble. Y en este circuito, R por C va a dar un valor de 0,05 milisegundos.
¿Qué significa esto? Significa que, como habíamos visto, cuando haya transcurrido un tau, yo ya voy a tener el 63% de la carga de mi condensador. Entonces, para tener el 63% de la carga de mi condensador, en el primer circuito tengo que esperar 0,1 milisegundos. En el segundo circuito tengo que esperar el doble, 0,2 milisegundos. Y en el tercer circuito tengo que esperar solo 0,05 milisegundos. Por lo tanto, el circuito 3 es más rápido que el 1 y el 1 es más rápido que el 2. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver con la carga, ¿sí? Entonces, sabemos que en este circuito, por ejemplo, en que la batería es igual a 3 volts, la resistencia son 100 kiloohms y la capacitancia es de 10 microfaradios, el tau, que es igual a RC, en este caso tiene un valor de 1 segundo, ¿sí? Y que cuando yo haya conectado esto y haya pasado un tiempo suficientemente largo, ¿sí?, que nosotros consideramos como mínimo 5 taus, el potencial en el condensador va a ser igual a 3 volts, que era el potencial de la batería. ¿Cómo transcurría esto? Lo habíamos visto, ¿cierto? Esto partía en 0, el potencial, e iba aumentando hasta alcanzar un valor de 3 y alcanzaba el 63% cuando había transcurrido un tau, en este caso un segundo. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo cargado mi condensador, ¿sí?, y lo descargo? ¿Cómo lo puedo descargar? Para descargarlo, en este circuito que está acá abajo, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es eliminar la batería del circuito. ¿Para qué? Para forzar a que la carga que tiene mi condensador circula en forma de corriente, ¿cierto?, a través de mi resistencia. Cuando yo hago eso, ¿cierto?, cuando yo cierro este switch, la batería va a quedar fuera y toda la corriente va a circular por la resistencia y por este cable, y no por la batería, ¿ya? La batería va a quedar fuera del circuito. En este caso, si yo grafico el potencial en el condensador, voy a tener que caer de manera exponencial, porque se está descargando, está perdiendo su potencial, está perdiendo su carga. Y el gráfico también va a ser una caída exponencial en la que al inicio voy a tener la carga máxima, 3 volts, pero rápidamente voy a caer a un potencial 0. En este caso también, un valor importante va a ser el valor que obtenga yo para el potencial cuando haya pasado un tau. Y en este caso va a ser 0,37% de 3, que es un poco más de 1. ¿De acuerdo? La ecuación que rige la descarga va a ser esta que está escrita aquí, donde el potencial en el condensador durante la descarga es igual a el potencial máximo que tiene, que en este caso es 3, por E elevado a menos T partido por RC. En resumen, lo que hemos visto de nuestros circuitos RC es que las ecuaciones que rigen la carga del condensador están escritas acá. Tenemos que el voltaje en el tiempo para el condensador va a ser igual al voltaje máximo por 1 menos E elevado a menos T partido por RC, donde V0 es el potencial máximo o final que adquiere el condensador. Que la corriente también va a partir desde una corriente máxima, ¿cierto? Una corriente inicial máxima, pero que va a ir decreciendo en el tiempo. Y que la carga, ¿sí?, también va a ir aumentando con el tiempo de una forma muy similar a lo que lo hace el voltaje, ¿sí? Y los gráficos son los que vimos en la parte anterior. Vamos a ver la carga, esta forma de este gráfico de acá, para la carga del condensador, tanto para el voltaje como para la carga, y para la descarga vamos a ver un gráfico de esta forma en que cae el potencial en el condensador. ¿De acuerdo? La última parte, que es cómo calculamos distintos condensadores en un circuito, lo vamos a ver en un último video que va a ser cortito, lo vemos a continuación.